Buenas noches a todos. Para mí es un placer poder conversar acerca de esta presentación que tiene que ver con una respuesta a la necesidad insatisfecha de planificación familiar. Es ya una propuesta que creo debemos tener presentes para el futuro muy cercano. En primer lugar, quiero decir que declaro conflicto, que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Y este es el orden que voy a seguir. En primer lugar, el efecto del COVID en la necesidad insatisfecha de planificación familiar. En segundo lugar, hablaremos del embarazo no deseado y su impacto en la salud sexual y reproductiva, de los beneficios del uso de métodos anticonceptivos. Luego hablaremos de anticoncepción hormonal como respuesta a la necesidad insatisfecha de planificación familiar. En quinto lugar, métodos hormonales combinados. Y finalmente, algunas conclusiones. Las podemos conversar. En relación al efecto del COVID en la necesidad insatisfecha de planificación familiar, ya desde abril, de un estudio de Alan Guttmacher, ustedes lo deben haber visto en varias presentaciones, se anunciaba que una baja en el uso del 10% de métodos anticonceptivos podía resultar en una serie de problemas para la salud sexual y reproductiva, y esto analizando en 132 países de bajos y medianos ingresos. Y el impacto que se calculó es que habría un incremento de la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de 48.558.000 mujeres, que habrían unos 15.401.000 embarazos no planificados adicionales, que habrían 3.335.000 adicionales de abortos inseguros, y 1.000 muertes maternas adicionales. Eso es lo que más o menos se calculó en abril. Nosotros tenemos que antes de la pandemia, nuestra necesidad insatisfecha el año 2019 era de 8.0. Ustedes saben en general que la necesidad insatisfecha básicamente está relacionada a mujeres que teniendo relaciones sexuales no desean embarazarse, pero tampoco utilizan métodos anticonceptivos. Y entonces se hace un cálculo en general, considerando a aquellas mujeres que ya están embarazadas, y luego este resultado nos da un indicador que los países tenemos que ir cubriendo y que nosotros hemos ido evolucionando más o menos en forma regular, no muy buena, pero de todas maneras el año pasado estábamos en un 8%. Si calculamos que más o menos tenemos 8.500.000 mujeres en edad reproductiva, ese 8% nos da más de 600.000 mujeres que estarían necesitando metodología anticonceptiva al año pasado. Este es un resultado del INEI, de la ENDES del 2019. Esta es una presentación que todavía está en proceso en relación a los métodos modernos y la necesidad insatisfecha. Por provincias, o sea, no solamente por departamentos. Y entonces se trata de identificar dónde es las zonas donde van a producirse más esta necesidad o este requerimiento. Tiene todavía sus fallas, pero creo que es un esfuerzo muy bueno para determinar dónde se está dando esta necesidad insatisfecha. Este es un estudio hecho en el Instituto Nacional Materno Perinatal en relación a las causas de la necesidad insatisfecha de un embarazo no deseado. Miren que la principal causa fue temor por los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos. La segunda, una subestimación del riesgo de embarazo. Esto muchas veces pasa en la adolescencia. Dificultad en el acceso a los métodos anticonceptivos en el 57%. Falla en información de los métodos en el 55% y oposición de la pareja al uso de métodos en un 22%. Es un estudio del año 2010. Otro de los elementos que creo que hay que ver es la tasa de descontinuación de los métodos anticonceptivos 12 meses después que comenzaron a usarlos. ¿Por qué los dejaron? Porque se cambiaron al más efectivo, al método más efectivo, otras razones relacionadas con el método, otras razones relacionadas con la fecundidad, 12%, razones relacionadas con efectos secundarios, un 9%, falla el método, 4%, y desea quedar embarazado, 6%. Esto a mí me sorprende bastante, este dato del año pasado de la ENDES,
porque tiene que ver con, ahora veremos, con uno de los métodos más utilizados en el país, que es el método de abstinencia naturales en general, que es más del 20%. Y fíjese, cuando antes en la ENDES preguntaban cuándo es que es la fase del ciclo menstrual donde tienen mayor riesgo de embarazo, la mayor parte lo identificaba a nivel de la menstruación. Ahora ha mejorado. El 52% lo identifica en la mitad del ciclo menstrual. Sin embargo, todavía hay un 47%, casi un 50%, que no identifica bien cuál es su ciclo fértil y no están usando métodos y están muchas veces usando métodos de abstinencia sin conocer la fertilidad, cómo se comporta la fertilidad en el ciclo menstrual. El segundo tema que quería tocar es el embarazo no deseado y su impacto en la salud sexual y reproductiva. Este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud del año 19, que hace un análisis retrospectivos utilizando datos de calendario anticonceptivo y encuestas demográficas de 36 países de ingresos bajos y medianos, del 2005 a 2014. Y se calcula la prevalencia de uso de anticonceptivos y la contribución de cada uno para la interrupción de anticonceptivos. Miren ustedes que en general no se ve muy bien en las letritas, pero acá está el resumen de las mujeres que presentaron un embarazo no deseado. 56% no usaban anticoncepción en los últimos 5 años. 9% usaban métodos naturales y 83% descontinuaron por falta de eficacia. 31% usaban métodos de corta duración, como los combinados, preservativos, y 41 de ellos, 41%, los descontinuaron por un evento adverso y preocupaciones por su salud. El 2.6% usaban métodos de larga duración como el implante y el dispositivo, y el 40% los descontinuaron por eventos adversos. Cuando vemos qué métodos usan en nuestro país en general, y vemos esta cifra de cualquier método 75%, creemos que es una realidad, pero no es así, porque realmente nosotros no estamos a nivel de muchos países en Latinoamérica, estamos usando el 55% de métodos modernos. Llegamos a ese 75% por el método tradicional de 20%, o sea, 20% está calculado en el uso, se considera como si estuviéramos usando un método y sabemos que ese método realmente no nos protege nada, ¿no? Y cuando vemos la descontinuación por método, este es un dato del 2019 del Ministerio, de la ENDES, perdón, los métodos que más se descontinúan son los de corta duración, efectivamente, que son muy fáciles de iniciar, pero muy rápido se descontinúan. En cambio, los métodos de larga duración, como son el dispositivo intrauterino y los implantes, son los que no se descontinúan tan fácilmente. Por eso llamamos que estos métodos de larga duración tienen una mejor adherencia. Sin embargo, a la hora que vemos la prevalencia de los métodos, evidentemente los de larga duración no son los que más se utilizan, obviamente. Este dato también es bien interesante porque se repite cuando uno hace la pregunta en relación a los 5 años precedentes por los hijos que tuvieron, en relación a la intención reproductiva de la mamá de los ya nacidos. Entonces dice que lo quería después, en el año 2014, y se repite casi igual en el 2019, un 33%. Y no quería más, casi un 20%, tanto en 2014 como 2019. Si sumamos esos, pasan el 50% de que su intención reproductiva en los 5 años precedentes no fue con hijos que deseaban tener, sino más del 50% no deseaban tener. Y esto se refleja en esta data de la evolución de las preferencias de la fecundidad, que ven ustedes ahí, que no quiere más el 61%. Esos son los datos que tenemos sobre los cuales podemos empezar a analizar todo lo que significa la necesidad insatisfecha, como mujeres que no desean más, no desean más hijos, no tienen relaciones sexuales, no conocen su ciclo menstrual y no están utilizando métodos modernos adecuados. Esto nos lleva pues al tema del embarazo no deseado, ¿no es cierto? Este es un estudio, ¿no es cierto?, de New England, ¿no?, en Estados Unidos,
del 2008 al 2011, donde nos dice que encontraron 2.8 millones, 40% fueron embarazos no deseados, de los 6.1 millones de embarazos que hubo. Y de ese total de embarazos no deseados, el 42% culminó en aborto y el 22% en nacimiento. En nuestro país, recuerden que en el año 94, Alan Guttmacher hizo un estudio regional. Perú tuvo un 60% de embarazos no deseados, una tasa de aborto enorme, de 270.000 abortos cada año. Esto se repitió en el año 2006 y usando la misma metodología de Susilia Shin, de Alan Guttmacher, y determinaron que existía este 60% de embarazos no deseados en el Perú y que más o menos se calculaban unos 371.000 abortos anuales clandestinos que no eran obviamente registrados, ¿no? O sea, la tasa de embarazos no deseados nos lleva al aborto en muchos casos, pero también nos lleva, en este caso, por ejemplo, el de este estudio, nos lleva a un 22% de nacimientos. Y cuando uno mira el efecto, el impacto de los embarazos que llegan a término, podemos ver acá cómo analizan y vemos que las mujeres que tienen embarazos no deseados que resultan en nacimiento tienen más probabilidades de tener un embarazo inadecuado, retraso en el inicio de atención prenatal, fumar y beber durante el embarazo, tener bebés prematuros y de bajo peso al nacer. También tienen menos probabilidades de amamantar. También se han informado mayores riesgos de problemas de la salud física y mental en niños y mujeres que tienen embarazo no deseado. O sea, el tema del embarazo no deseado no es poca cosa, es un impacto muy grande. Cuando hablamos de planificación familiar, cuando hablamos de métodos anticonceptivos, hablamos de proteger a la mujer de un embarazo no deseado o de un no planeado cuando tiene relaciones sexuales, y es un derecho de ellas usar estos métodos y tenerlos disponibles. Pero, ¿qué podemos decir de los métodos anticonceptivos? Los beneficios, por lo tanto, inicialmente vamos a ligarlos al tema de beneficios contraceptivos, anticonceptivos. Y obviamente, usamos métodos anticonceptivos, disminuimos embarazos no deseados, disminuimos abortos, disminuimos muertes maternas, permite una adecuada planificación familiar, podemos indirectamente mejorar la salud infantil. Adicionalmente, usando el condón prevenimos el riesgo de infecciones de transmisión sexual, y entonces esos son parte de los beneficios contraceptivos que más o menos los conocemos. Y entonces, ¿cuál es la eficacia de los métodos? Los de corta duración, si los ven ahí, en general todos andan en una falla de 8%. O sea, realmente su falla es alta cuando es el uso típico. Y en cambio los de larga duración, su falla incluso la podemos llevar a fallas por 1000. En el diumirena, por ejemplo, están alrededor de 3,2 por 1000 de fallas, en cobre es 8% por 1000, perdón, el implante de étono que esté más efectivo, incluso su denominador es por 10.000, y la inyectable es del 3%, ¿no? La de Depo-Provera. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta otra gráfica y vemos de los embarazos no planeados por falla de método, podemos ver acá el uso perfecto y el uso típico, que realmente los métodos no son los que fallan. Los métodos anticonceptivos, sean los de larga duración o los de corta duración, tienen una gran efectividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos esas fallas de 8%, 9%, 6%? ¿Por qué? Porque o no hacemos una buena asesoría anticonceptiva, esa es una, o las usuarias realmente no están motivadas para utilizar adecuadamente los métodos anticonceptivos de corta duración, o no estamos usando una metodología estratégica buena para lograr una mejor adherencia. Ya hemos visto cómo dejan de corta duración rápidamente. En cambio, los métodos de larga duración se colocan y para sacarlos yo no creo que una usuaria vaya a arrancarse el implante del brazo o vaya a introducir su mano hacia el cuello del útero y jalarse el dispositivo cuando no quiera. Tiene que buscar un medio, es más difícil retirarlos. Por lo tanto, su adherencia de por sí, si no presentan efectos secundarios o algunos eventos adversos, van a tener problemas para
perdón, va a hacer que haga más difícil su retiro y van a tener una mejor adherencia. Entonces, creo yo que a veces pensamos que los de corta duración no son tan eficaces. Yo diría que sí son muy eficaces y tan comparativos como los de larga duración. Sin embargo, las usuarias, nosotros fallamos mucho en lo que es la asesoría anticonceptiva y por eso es que tenemos esto, ¿no? En el Perú, bueno, esto reitero, estamos en 54% de métodos modernos, pero presentamos 75% y miren, 20.9 de métodos tradicionales, y acá más lo que más se usa, inyectables, condón, penetración femenina, me llamó la atención, ya se había leído, esto para mí fue sorpresa, y la píldora también se utiliza con regularidad. Pero yo quería traerles en esto de la protección que tienen los métodos anticonceptivos. Este cuadro a mí me ha llamado la atención mucho. En la semana 40 de este año, nosotros ya llegamos en la 42. Si ven el letrero abajo, semana 42 tenemos ya 338 muertes maternas. Se ha incrementado en un mayor del 30%. Ya pasamos el número de muertes maternas del total que hubo el año 2019. Ya pasamos. Y si ustedes se fijan en el pie que hay delante, yo quiero que lo miren bien. Dice, causa de muertes maternas indirectas, 45.9% en la semana 40. ¿Qué es eso? Significa muertes maternas no directas, es decir, que son enfermedades que han tenido las mujeres o que les ha ocurrido fuera, que no están relacionadas con la gestación, pero que la gestación las agravó y que le produjo la muerte. Y son aquellas causas que la planificación familiar las puede prevenir excelentemente, o sea que no deberían haberse muerto estas mujeres. Son estas causas indirectas, que son casi el 50%, que son las fuentes de razón para el aborto terapéutico, porque cuando una enfermedad, cuando una mujer está gestando, amenaza la vida o la salud de la mujer, tendría que recurrir al aborto terapéutico, pero antes deberíamos estar previniendo ese embarazo para que el embarazo no la ponga en riesgo de muerte o de su salud. Miren ustedes, muertes indirectas 45.9%, y el primero encabezando es el COVID, de 17% la causa. Luego hay enfermedad respiratoria, cerebrovascular, infecciosas, trastorno cardiovascular, neoplasia. No puede ser que se mueran por causas que son totalmente evitables de prevenir el embarazo. O sea, la enfermedad está, prevengamos el embarazo. Tenemos que trabajar todos los profesionales, no solamente los ginecólogos, sino todos para prevenir esos embarazos que pueden producir muerte. Casi 50% de muertes indirectas. Pues bien, eso puede ser muy bien protegido por los métodos anticonceptivos. Acaba de salir esto el 16 de octubre de la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del Royal College, y dan indicaciones relacionadas al tema de la pandemia, el uso de contraceptivos, donde básicamente nos dicen que evitemos el contacto personalizado, sobre todo cuando la pandemia está muy elevada. Ya cuando baja podemos empezar a trabajar ya frente a frente, pero sí es necesario, y motivan para el uso de los métodos contraceptivos combinados, ¿no es cierto?, pero sobre todo utilizando lo que es la telemedicina. Pero además nos hablan de poder brindar estos a través de esta telemedicina como una alternativa a usar los métodos de larga duración, los cuales sí reconocen que son los más preventivos para los que más tienen efecto de prevención del embarazo, ¿no? Pero nos olvidamos siempre de que no solamente son beneficios contraceptivos, hay beneficios no contraceptivos. Miren ustedes acá al costado, tienen una larga lista de los beneficios contraceptivos en los combinados: reducción de los calambres menstruales, reducción de dolor pélvico, en endometriosis, reducción de la menorragia, riesgo del ectópico, reducción de síntomas asociados al síndrome premenstrual, reducción de nuevos quistes, reducción de cáncer de ovario,
incluyendo aquellos asociados a mutaciones de BRCA1 y BRCA2, reducción del cáncer de endometrio, reducción del cáncer colorectal, el problema del acné, hirsutismo, etc. Los otros métodos, como los DIUS, tienen sus beneficios también, los de cobre también, las progestinas también, se inyectan las píldoras también. Pero eso nos olvidamos, y mucha gente no sabe los beneficios no contraceptivos que tenemos que hablar, porque si queremos lograr una adherencia a los métodos combinados, y ahora voy a explicarles por qué estamos proponiendo esto, tenemos que empezar a hablar más de los beneficios. Ustedes acá lo pueden ver, las dismenorreas, las menorragias, insuficiencia ovárica, síndrome de tensión premenstrual, etc., ¿no? Acá ejemplos del impacto en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? 3 al 10% de las mujeres padecen de síndrome de ovario poliquístico. Hay un 75% de pacientes que todavía están esperando ser vistas. Hay un impacto de la dismenorrea, igualmente, ¿no? Anticoncepción hormonal como respuesta a la necesidad insatisfecha de planificación familiar. Pues bien, calculamos que son aproximadamente 8.416.000 mujeres en edad reproductiva. Esto sale de determinar que hay un 52% de mujeres en edad reproductiva, del total de las mujeres. Las mujeres son 16 millones más o menos. De ellas, el 6.8 están gestando, como ya vimos en el cuadro de los componentes de necesidad insatisfecha, que lo tengo al costado, que eso más o menos son 570.000 mujeres que están gestando, y que ellas se beneficiarían del uso de los métodos de LACS post-evento obstétrico. O sea, lo que yo digo es, dentro del cuadro de necesidad insatisfecha, hay mujeres que están gestando que son 570.000 mujeres. Los LACS estamos promoviendo que se usen sobre todo en post-evento obstétrico, porque no hay forma de atender un parto si no es frente a frente. Y entonces también se puede colocar un DIU o un implante, igualmente posaborto. Entonces, ese 6.8% se podría beneficiar. Nos queda ese grupo grande de mujeres que necesitan métodos, pero que no están en el evento obstétrico. Antes de la pandemia del 2019 teníamos un 8% de necesidad insatisfecha. Es decir, 673.000 mujeres, que ahora ya no deben ser 673.000, deben ser mucho más, porque la necesidad insatisfecha debe fácilmente superar el 10%. Entonces, si bien los métodos de larga duración tienen una mejor adherencia y mejores beneficios contraceptivos, su prevalencia en el Perú es baja, sigue siendo baja, el 2%, el implante está por ahí. Y en esos tiempos de pandemia, la mejor oportunidad para estos métodos es el post-evento obstétrico. Por otro lado, los servicios de salud aún no se han recuperado de toda la consulta presencial y es limitada. Tenemos entonces que pensar en incrementar los métodos de corta duración en esta fase de respuesta inicial al incremento de la necesidad insatisfecha. La propuesta, porque esos son los métodos que se están utilizando y que podemos usar la teleconsulta. Con la apertura de los servicios tenemos la oportunidad de prescribir los métodos de corta duración. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar asesoría, una muy buena asesoría para mejorar la adherencia, informar de los beneficios no anticonceptivos, eliminar los mitos para una mejor adherencia al método, incorporar el tema de la eficacia, porque a veces piensa que no son tan efectivos como los de larga duración. Sí son eficaces, pero decir que la falla es por culpa de una mala asesoría o el usuario que se olvida o no está motivado. El uso regular y en forma correcta disminuye los embarazos no planificados y su eficacia es comparable con los de larga duración. Este es un concepto que yo quisiera que no se olvide. Es comparable si se usa bien. ¿Y qué tenemos de métodos combinados? Por ejemplo, tenemos monofásico, bifásico, trifásico, tenemos el parche, tenemos el anillo, ¿cierto? Los más comunes, los combinados estrógenos progestágenos o solo progestágenos, que se toman por ciclos, los parches semanales, que se cambian cada semana, el anillo vaginal, ¿cierto?, que se colocan por 21 días, ¿no? Diferentes monofásicos, bifásicos, que no se usan mucho, porque tienen muchos sangrados.
los trifásicos, tratando de simular el ciclo menstrual, pero que parece que no han dado muy buen resultado los cuadrifásicos. Lo que se está usando más ahora, se está usando mucho el ciclo continuo extendido, sobre todo cuando hay endometriosis, cuando hay dismenorreas. Entonces tenemos píldoras cíclicas de 21 a 28 días, con 7 días de placebo y continuos, ¿no es cierto?, para suprimir la menstruación, para tener sangrado en periodo libre de hormonas que no es necesario, un ciclo extendido de 84 por 7. Hay diferentes ciclos continuos que se están utilizando para el manejo de endometriosis, síndrome de androgenismo, síntomas de menopausia y menorrea, u otras necesidades que tengan. Ese es el mecanismo de acción, diferentes. Unos tienen que ver con el moco, otros tienen que ver con el transporte en la trompa, pero los anovulatorios fundamentalmente en parar a la FSH-LH para evitar la ovulación, ¿no? Y entonces tenemos anticonceptivos con efectos contraceptivos y sus beneficios contraceptivos. Múltiples combinaciones y dosis cada vez menores de estrógeno. Ya los estrógenos acá tenemos, ustedes ya conocen este cuadro, ¿no? Los estrógenos nuevos que han entrado con el valerato, el dinestradiol tan antiguo y todavía usado, y gestágenos que venimos usando como la dopirenona, el acetato de cicloterona, el acetato de clormadinona, el acetato de hidroxiprogesterona para las inyectables, el levonorgestrel, el desogestrel, el norgestimato para los parches, gestodeno y dietinas, ¿no? Tenemos una gran combinación. De recordar simplemente que el estrógeno estabiliza el endometrio, aumenta los receptores intracelulares del gestágeno y potencia su acción y suprime la hormona folículo estimulante el desarrollo folículo. Y el progestágeno inhibe la ovulación, cambia el moco cervical para ser impenetrable, cambios endometriales, cambios en básicamente. Y tenemos diferentes progestágenos que van a ser combinados con los estrógenos, como la cicloterona, conocido por ustedes, es una alternativa de uso del acné, el hirsutismo, etc. El dienogés, que tanto se habla ahora del dienogés como un medicamento muy útil para el tema de la endometriosis, ¿no? Y combinado también con valerato de estradiol, la drospirenona, para el tema que inhibe la transactivación de los receptores mineralocorticoides, ¿no es cierto? Y tiene dosis de 30 como de 20 microgramos de dinestradiol, la drospirenona, para el tema de la retención hídrica, la hipertensión, etc., el síndrome disfórico, sobre todo con dosis bajas, se está usando el levonorgestrel, conocido por ustedes. O sea, tenemos una gran cantidad de métodos anticonceptivos combinados, el desogestrel, combinado o solo, como un buen anticonceptivo solo progestágeno inhibiendo la ovulación, el acetato de clormadinona con un parecido muy similar al de la progesterona, y tomando en cuenta el acetato de clormadinona, diríamos que su absorción es de unas 4 horas, va hacia el celular 2-alfa, 3-alfa y 3-beta, metabolismo hepático, una dosis única 29 horas. Bueno, sobre todo cuando no se olvida, excreción intestinal y renal. Y acá hay un estudio de su eficacia contraceptiva que viene a ser la misma eficacia de todos los combinados. O sea, la clormadinona con el dinestradiol, es una eficacia, pero siempre y cuando se tome. Entonces es una eficacia que funciona perfectamente siempre y cuando se toma bien, y hay estudios sobre esto. La biodisponibilidad del progestágeno quizá tiene una ventaja en relación a que tiene casi una biodisponibilidad del 100%, igualmente dienogés tiene 96%, pero ese 100% es muy bueno, ¿no? Eso casi no vemos ahí. Este es un anticonceptivo bastante bueno, ¿no es cierto?, con las 2 hormonas que ya he mencionado, y sus 21 comprimidos. Sería un ejemplo del preparado monofásico. Pero debemos tener también otro factor en cuenta cuando usamos los combinados, el tema de la seguridad,
¿no es cierto? Y acá se hizo un estudio de la tromboflebitis venosa profunda, ¿no? Con una baja incidencia en el caso de la clormadinona y etilina estradiol, pero esto es bien relativo también, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre las combinaciones, yo no sé por qué, pero parece que las pacientes caucásicas europeas tienen mayor cantidad de estos problemas de tromboflebitis venosas profundas, quizás relacionadas porque son más obesas, más gordas, la raza, son hipertensas, inheran, no sé, pero esos factores no hay que descuidar. Y entonces, teniendo en cuenta esto, solamente esto, miren ustedes que yo sí quiero decirles que tenemos que tener en cuenta alertas de seguridad cuando usemos y empecemos a usar cada vez más. Porque si hay una paciente, tratar de que no haya COVID. Pacientes que no tienen COVID no tenemos ningún problema, pero cuando ya se presenta el COVID, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que estamos usando combinaciones con estrógeno. Y entonces, ahí sí, los criterios médicos de elegibilidad, ustedes pueden ver que hay un incremento del riesgo de trombosis. Entonces, en esos casos sí deberíamos parar cuando ya se tiene COVID para no tener problemas con los medicamentos que nosotros estamos queriendo que se vuelvan a usar. Y cuando hablamos de combinados, no solamente estamos hablando de píldoras anticonceptivas, lo que pasa es que cuando hablamos de píldoras es mucho más sencillo a través de la teleconsulta poder indicarles, enviarles, que tomen una presión arterial y listo. La inyectable es más difícil de colocar. La inyectable ahora, con la pobreza que existe en nuestro país, incluso que ya no van a los servicios a que se coloquen, más difícil que se la pongan en las farmacias. Nos quedan las píldoras. Tomar las píldoras anticonceptivas. Combinadas son buenas, pero tratar de que se cuiden del COVID, ¿no es cierto? Porque en esos casos sí, la COVID tenemos que suspender su uso y tener la seguridad de que si no hay ese problema, vamos a estar protegiendo bastante bien y respondiendo a este incremento de la necesidad insatisfecha que se nos viene tremendamente. Los indicadores de muerte materna, abortos, etcétera, nos van a venir con mucha cantidad en un futuro muy cercano. Entonces nosotros como profesionales creo yo que tenemos una responsabilidad de empezar a ver qué métodos anticonceptivos podemos entregar a la población con mucha seguridad de prevenir un embarazo no deseado, pero también con métodos que puedan beneficiar a la salud de la mujer. Como conclusión, diría lo siguiente. La suspensión de los servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos de planificación familiar, es una de las consecuencias por efecto de la pandemia. Eso es innegable. Habrá un incremento en la necesidad insatisfecha de planificación familiar que, si no es satisfecha, tendrá como impacto el incremento del embarazo no deseado, el aborto inseguro y el incremento de la muerte materna. El uso de métodos de larga duración es una muy buena alternativa, sin embargo su prevalencia no es buena en nuestro país ni en la región. Y con el enfoque que estamos haciendo de usarlas en el post-evento obstétrico, nos queda todavía una gran población, más de 600.000 mujeres que no están afectadas, que no se van a beneficiar del postparto y del post-aborto, que tenemos que mirar, que si no vamos a usar métodos de larga duración, tenemos que dar otro tipo de métodos. Entonces, mejorar la entrega de métodos anticonceptivos hormonales con una buena asesoría anticonceptiva que incluya eficacia, beneficios anticonceptivos y mitos, es una buena estrategia que deberá ser implementada por nuestros servicios. Se requiere, sí, de nuestra intención, por supuesto, pero creo que requerimos más de una decisión política para enfrentar estos efectos de la necesidad insatisfecha en el país en este futuro muy cercano. Yo les quiero agradecer por su atención en esta pequeña charla, que espero motive algunas preguntas. Muchas gracias. Ok, gracias. Buenas noches. Si tienen alguna pregunta para el doctor Miguel Gutiérrez.
iba a poner un animal raro con eso. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta para el doctor? No hay preguntas, que bueno, están de acuerdo con hay una pregunta ahí. Sí, hay una pregunta del doctor Juan Carlos Rojas Ruiz. Dice, si los métodos anticonceptivos de larga duración, ¿cuál sería el mejor en caso de COVID? En general, los dos métodos que se usan, el dispositivo intrauterino y el implante, son buenos. Uno tiene ventajas sobre el otro en diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿no? El implante es muy bueno en su eficacia, no controla bien el ciclo, por decir, y su duración puede ser 3 años, extendida a 4 años, 5. Pero el DIU tiene una duración de 12 años ahora, extendido a 12 años. Y se coloca y su efecto sería el sangrado cuando retome la regla en el posparto, ¿no? Después que deje de lactar, etc. Ambos se pueden colocar con una mujer que se está dando de lactar. O sea, los dos son buenos. El tema es que los dos necesitan que sea presencial. No le puedo poner un DIU o un implante por teleconsulta. Podemos sí tener una teleconsulta de orientación. O sea, los métodos de larga duración son muy buenos, ¿ok? Pero son son muy difíciles de ser retirados. ¿Por qué? Porque se requiere, ¿no es cierto?, un procedimiento para retirar. Por eso tienen muy buena adherencia. Entonces logran sus efectos anticonceptivos, son bastante buenos, bajan rápidamente el embarazo no planificado, etcétera, 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 los dos. Pero ¿cuál es el problema? En nuestro país, el DIU tiene, ¿cuánto? Del 90, está posparto, posaborto, intervalo, estamos en 20, 30, más de 30 años. Desde el IPES, cantidad de años. ¿Cuál es la prevalencia de uso del DIU? 2%. ¿Quién tiene la culpa de eso? Nosotros. Las mujeres. Produce cáncer, se sale, no protege bien, produce infección, no puede usar adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos médicos lo dicen. Son mitos, no son realidades. Entonces, frente a una realidad actual donde la prevalencia del uso, el porcentaje de uso de métodos de larga duración es baja, si queremos enfrentar ese incremento en la necesidad insatisfecha, no es con los métodos de larga duración, no es por una razón que sean malos, no, son buenísimos, sino que no son los que más se están utilizando. Los que se están dejando de utilizar y no se están cambiando por otros son píldoras, inyectables, parches, todo se está dejando de usar, porque por la pandemia, pero eran los que más se usaban, ¿me entienden? Entonces hay que recuperarlos, hay que seguir luchando porque hayan métodos de larga duración que tienen mejor adherencia. Pero entonces nos planteamos por qué los métodos de larga duración tienen mejor adherencia. Porque se colocan y no se pueden sacar, perfecto. Pero los de corta duración no pueden tener una buena adherencia. Entonces se han ensayado sistemas, seguimiento, monitoreo y llamar falla. Yo creo que acá hay 3 elementos que debemos mejorar en los métodos de corta duración. 1, hablarles de la eficacia, decirles que son bastante buenos, que pueden estar en el top, siempre y cuando ellas no dejen y no fallen de usar. 2, hablarles de los beneficios. Yo tengo pacientes, y es verdad, tengo como 2 pacientes, que sus hermanos, sus familiares tienen cáncer de ovario, y yo a una de ellas, una píldora, ya, así que no tenía que darle, pero a otra hermana le dije, usa píldora para que prevenga el cáncer de ovario en ti, familiar.
sea, la anticoncepción te previene el cáncer de ovario y se le da como dábamos la isoniazida para prevenir la tuberculosis. ¿Me entienden? O sea, efectos benéficos no se hablan de los efectos benéficos que tienen las píldoras o los métodos de corta duración. Entonces, una de las cosas que tenemos que hablar es de eso. En tercer lugar, tenemos que hablar de los mitos. Que te produce esterilidad, no vas a crecer, que te va a producir infarto, que te va a dar embolias, no sé. Hay cada vez métodos con menos cantidad de estrógenos, se están usando muy bien, hay mujeres que están motivadas para usarla, hay que decirle que no fumen, que no sean muy gordas, que no tengan hipertensión, hay que ver los criterios de elegibilidad para poder tener seguridad en su uso. Pero sí podemos incrementar la adherencia y en eso vamos a luchar. ¿O no es verdad que hay colegas que dicen, señora, 6 meses suficiente, descanse un mes, 6 meses más, descansa otro mes, o si no, descanse al año, ya tiene que descansar porque el cuerpo se puede dañar con mucha hormona? ¿Qué mensaje es ese? Ese es un mito. ¿Quién ha dicho que se tiene que descansar? Por favor. No, señora, usted no puede usar una píldora porque tiene una ectropium en el cuello del útero. ¿Qué va a pasar? No le va a crecer el ectropium, que encima le podemos explicar bien, porque le decimos que tenía una herida. ¿Y quién dice que va a aumentar? Nadie dice que va a aumentar, es un proceso fisiológico de displasia normal. Entonces, hay muchas cosas que están en los criterios de medibilidad de la OMS que uno puede revisar y podemos quitarnos todos los mitos que tenemos para el no uso de los métodos. Y entonces hacerlos fuertes. Porque en esta pandemia, en el post-pandemia, si pensamos que todas las mujeres van a usar un DIU o un implante, nos equivocamos, porque la prevalencia es baja, es muy baja. Hay que recuperar las mujeres que están usando sus píldoras inyectables, hay que recuperarlas a ellas, pero, claro, incrementarlo de larga duración, pero considerar que no debemos dejarlo de corta duración. Hay que ponerle el impulso también a ello. Es un poco el tema de la charla. De ninguna manera yo he querido que no debemos usarlo de largo, al revés, debemos usarlos más, pero por más que los usemos, la prevalencia es baja en nuestro país y en la región. Y eso lo sabe todo el mundo, en la región. Tenemos que elevar esos métodos, pero con pandemia, donde muchos tienen temor a atender directamente, ¿cómo los ponemos? La forma es posparto, posaborto, donde ya tenemos que atender a la mujer. Entonces ahí podemos usar el método. ¿Y qué pasa con las mujeres que no han dado a luz o que no han tenido una pérdida, un aborto? ¿Qué pasa con ellas? ¿La dejamos? No. Ahí hay que usar lo de corta duración y hay que darles el impulso para que podamos enfrentar el incremento de la demanda insatisfecha. Se le va demasiado. No estamos viendo. Y el primer indicador que se ha afectado es la muerte materna. Muerte materna indirecta casi el 50%, por favor, ¿no? ¿Cuándo hemos visto eso en el Perú? Nunca. Pero eso está pasando. Eso está pasando. La doctora... Sí. No, le iba a decir en la pregunta cuál es... El que más rápido se puede colocar es el DIU. Sale en la placenta y se coloca el DIU inmediatamente en el posparto y ya está. Antes de los 10 minutos se puede colocar el DIU. El implante descansa antes del alta, se le coloca su implante y listo. O sea, no hay ningún problema. Los dos son buenos. Otra pregunta. Sí, la doctora Jenny Gutiérrez dice, ¿qué tipo de hormona sería mejor para paciente con dismenorrea? Bueno, en general, cualquier combinado les va a ir bien porque les va a evitar la ovulación, pero hay varios estudios en relación, por ejemplo, a la clormedinona. Ustedes tienen acá en el mercado clormedinona con etilina estradiol. Va muy bien para los cólicos menstruales, muy bien. El tema es que si ustedes bloquean la ovulación, van a bloquear una serie de elementos que son los que van a producir las contracciones o los cramps durante la menstruación. Entonces, eso lo bloquean con las píldoras. Por esa razón es que hay esquemas continuos también. O sea, mujeres que toman un año, 365 días píldoras, todo el año. Pero no les duele nunca porque no tienen la regla.
y algunas mujeres que quieren tener sus ciclos menstruales usan sus píldoras y ya les va a bajar el dolor menstrual. Te puedo decir que la combinación clornadinona con etilenglicol es buena, pero en general todos sí ejercen un efecto en la dismenorrea. Muy bien. Acá el doctor José de la Gala pregunta, ¿cuáles son los métodos más usados según estratos sociales? Según estrato social, no sé. Bueno, de hecho que, a ver, en el Perú los métodos anticonceptivos son gratuitos, ¿no es cierto? Hay dos temas de problemas para el uso de métodos. Uno es el tema económico y otro es el tema de una buena asesoría para el uso. Entonces, en el tema económico lo tenemos resuelto en el país. En el país tenemos métodos gratuitos, totalmente gratuitos. Sin embargo, en los niveles más altos, en quintil más alto, por la educación que tienen, ellas prefieren muchas veces usar lo de larga duración, eso es verdad, o píldoras también. En lo de bajo nivel, quintiles más bajos, primero que a veces, por su falta de educación, ellas ni conocen los métodos. Entonces hay que educarlas, hay que hacerles una buena asesoría, porque no entienden muy bien cuáles son los efectos. Hay mitos que se revelan, por ejemplo, en el uso de implantes, que le producen menorrea, que la regla se le va a subir al cerebro, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hace que algunos métodos puedan ser menos utilizados porque el tema intercultural es muy, muy importante. Pero no te podría responder cuáles son los más utilizados. Yo diría, en el quintil más alto, que tienen acceso al sector privado también, usan de todo, usan píldoras anticonceptivas, que es lo que más se usa en general, píldoras anticonceptivas, y un grupo usa lo de larga duración. Pero píldoras anticonceptivas se usa bastante. ¿Algún anticonceptivo oral en especial que recomiende en mujeres que además tienen menorragias? Bueno, en general todos los anticonceptivos combinados, realmente todos te pueden mejorar el tema del sangrado, todos los combinados. Ahí no puedo recomendar los de solo progestágeno, porque no controla el ciclo. La existencia del estrógeno, cuando vimos ahí, el estrógeno hace, el estrógeno estabiliza el endometrio, lo mejora. Por eso hay algunos que han salido nuevos que tienen dienogés que controlan muy bien el sangrado, pero todo lo demás tenemos las combinaciones de píldoras con profilenona, con desogestrel, con la clornadinona, que controlan muy bien el sangrado, ¿no es cierto? Pero todos pueden controlar bastante bien el sangrado. De hecho, que una de las ventajas de los métodos combinados que están señaladas es en el tema de anemia, porque disminuye mucho el sangrado, y entonces mujeres que sangran mucho van a sangrar mucho menos. Pero depende de la dosis también para parar ese sangrado, ciertos trastornos disfuncionales que a veces damos dosis de 2 o 3 diarias para parar el sangrado, ¿no? Pero yo creo que la respuesta sería que cualquier método combinado, no hay una pastilla específica. Podría haber algunas que tienen más efecto, pero en general cualquier píldora combinada sí puede solucionarnos el problema del sangrado, en la hipermenorrea que se produce, ¿no? Funcional estoy hablando, ¿no? Una pregunta del doctor Marcelo dice, la consejería anticonceptiva tiene un papel crucial y viene siendo dada casi con exclusividad por la profesional obstetriz. ¿Qué hacer para mejorar los resultados de la consejería brindada por estas profesionales?
realidad ni el médico, ni el obstetriz, ni la enfermera, ni la psicóloga, ni nadie es la orientadora que tiene que hacerlo. En una experiencia en San Luis, en Estados Unidos, cuando estuve a ver el efecto del implante, de los parches, de las píldoras, un estudio muy grande, se preparó un grupo de gente para que haga asesoría anticonceptiva. Y no se escogió ningún profesional de salud, ninguno. Lo que se escogió fue gente que estuviera dispuesta a abrir esa asesoría, que no haga juzgamiento, que sea muy cálida, que entienda bien, y se les preparó para contenidos adecuados. Y fueron muy buenas consejeras. Lo que me está diciendo ahí es que aparentemente las obstetrices se tomaron y toman la idea de que ellas son las consejeras por eso. No es verdad. O sea, en la época del 90, yo soy de la época del 90, planificación familiar, las que hacían la orientación consejería eran las obstetrices en todo el país. El médico no la hacía, nunca la quiso hacer, jamás. O sea, decir que no la hacen, no, la obstetriz la hacía. Pero no todas la hacían bien. Pero se pensó que ellas eran las únicas que hacían la orientación consejería. Alguna vez yo les he dicho, no, ellas no son las que tienen que hacerla. Lo puede hacer cualquier profesional, cualquier persona que desee hacer, porque tiene uno que tener cierta habilidad para hacerlo. No es cualquier personal. No por ser médico voy a hacer una orientación consejería. Son habilidades que son diferentes. Puede hacer muy bien la consejería, con más el tema de salud sexual. O sea, lo que quiero decir es que la orientación consejería no corresponde a ningún perfil profesional. Lo puede hacer tanto una obstetriz, como lo puede hacer un médico, lo puede hacer una enfermera, lo puede hacer una psicóloga. Tiene que estar preparado. Ahora, si me dices, ¿por qué es que nos hemos dejado quitar un rol? Nos hemos dejado quitar. Pero, dicho sea de paso, la planificación familiar al médico no le interesó nunca. Y entonces ellas estuvieron ahí desde el 90, atrás de los métodos, y es que se han errorado una serie de cuestiones en lo que es planificación. Que nosotros retomemos esto, perfecto, y que podemos hacerlo mejor, me parece, pero hay que hacerlo. Pero quisiera ver yo haciendo la consejería. No sé, es un reto, sería muy bueno. De repente vamos a tener muy buenos haciendo orientación consejería si se decide, pero no profesional, es porque estén preparados para hacerlo. Y la orientación consejería tiene una serie de elementos básicos que al médico en general, o sea, doy un ejemplo, porque nosotros hemos entrenado por muchos años en aspiración manual intrauterina. La aspiración uterina tiene componentes, la parte de la aspiración, pero la parte de la orientación consejería que se hace durante y después del procedimiento. Cuando estamos en provincias, nosotros teníamos que hacer un procedimiento de aspiración manual en capacitación, y al médico le decíamos, vamos a hacer una orientación para la mujer, explicándole qué es el método, por qué se hace, qué es lo que tiene, su enfermedad para quitar los temores, etcétera, etcétera, etcétera. No, doctor, mucho tiempo, acá nomás ya está sangrando, hay que hacerle nomás pero no sangra mucho. No, así nomás, porque no le damos importancia a la orientación consejería, pero lo que tú has dicho es básico. Si no hacemos una buena consejería, el counseling que le llaman, una buena asesoría, empezamos mal. Primero que te dejan, ponte, una mala orientación consejería por un implante, al mes te lo sacan, porque no le costó, es gratuito. Una mala asesoría en píldora, se olvidan, no lo vuelven a tomar, porque creen que no les va a pasar nada, o pueden suspender cuando quieren. Entonces la asesoría anticonceptiva es fundamental, eso es clave, pero no hay un profesional que sea. Que debemos retomar muchas cosas que hemos dejado los médicos, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que hacerlas, pero que nos guste la planificación familiar. Y hago una pregunta, ¿ustedes van a las charlas de muerte materna cuando al costado están dando una charla de una tecnología moderna para una laparoscopía, por ejemplo? Todos se van a la laparoscopía, no van a muerte materna. Salud pública no interesa. Eso es una cosa que tenemos que retomar.
porque eso significa salud para todas nuestras mujeres en el país. Es salud pública. Planificación familiar es salud pública y tenemos que trabajar. Yo creo que sí, dices bien, en que tenemos que, los médicos, retomar eso que no hemos perdido porque no nos hemos dedicado a trabajar en esa parte. Hay que retomarlo. Yo estoy de acuerdo. Otra pregunta del doctor Romero dice, ¿en qué caso se indica un anticonceptivo oral de 20 y de 30 microgramos de estrógeno? Depende. Yo generalmente empiezo con 30, de verdad, pero a veces, ¿por qué? Porque controla mejor el ciclo el de 30, para mí, entonces, pero hay casos de 20 donde tú quieres que son extendidos, ¿no es cierto? Donde tú puedes mejorar el síndrome de tensión premenstrual, o quieres evitar el tema de la jaqueca y le puedes dar los de 20 que tienen extendidos para más dosis, puedes usarlos. Pero en general, 30 o 20 van bastante bien. No hay una razón clara para no usar el de 30. Yo prefiero siempre el de 30, siempre. Pero hay algunos casos que me dicen, doctor, pero tiene mucha dosis, bueno, le doy la de 20. Hay de 15 también. Acuérdense que el anillo tiene de 15, van bastante bien, pero siempre los de cuanto menos dosis de estrógenos hay, menor control del sangrado, ¿no? Preguntan, ¿en la perimenopausia recomendaría anticonceptivos? Sí, claro que sí, pero tómenle la presión. Si tienen presión baja, o sea, presión normal, perdón, ¿no? Tienen presión normal y no es fumadora, no es muy obesa, tranquilo, usen su combinado, 49 años, combinado, tranquilo, píldora va a ir bien. Sí, por supuesto, va bien. Pero siempre revisando sus criterios de elegibilidad, no fumadoras, no hipertensas, no obesas. Bien. Preguntan, ¿qué opina de la ciproterona? Buena, se ha hablado algo sobre ella, pero es un buen progestágeno, no es bueno. El problema es que nosotros en Perú y en Latinoamérica en general no tenemos muchos estudios como para sus efectos deleterios que a veces ha habido. Y entonces, es un buen medicamento en Latinoamérica, por lo menos en nuestro país. Creo que son todas las preguntas, doctor. Yo te agradezco. Yadira, ¿quién está conmigo? ¿Ana María? No. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Buenas noches. Le agradecemos su ponencia, muchas gracias. Y a nombre de Tecnofarma, que está enfocado siempre a brindarles educación médica continua, agradecemos la participación de todos los médicos presentes. Así que le agradecemos al finalizar también poder completar una encuesta que nos servirá a seguir mejorando. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, y buenas noches a todos. No, gracias a ustedes por compartir algunas de las ideas que uno anda teniendo en relación a esta planificación. Muchas gracias. Chao. Gracias.